Bienvenido a esta revelación extraordinaria sobre cómo la bendición de Dios ha marcado la vida y el camino espiritual de Connie Méndez. En esta travesía, exploraremos el poder transformador del agradecimiento y la conexión divina que ha guiado cada paso de Connie. Connie Méndez, cuya vida fue impregnada de espiritualidad, nos enseña que el agradecimiento es una llave que abre las puertas de la bendición divina. A través de su experiencia personal, revelaremos cómo la práctica consciente de agradecer transforma la percepción y permite recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno. La revelación divina no siempre llega de manera espectacular, a menudo se manifiesta en los detalles cotidianos de la vida. Connie compartía la creencia de que cada momento, cada encuentro, es una oportunidad para agradecer y reconocer la mano amorosa de Dios en nuestras vidas. A medida que exploramos este viaje, consideremos juntos cómo el simple acto de agradecer puede abrir nuestros corazones a las bendiciones divinas. En esta segunda parte, nos sumergimos en la conexión profunda que Connie Méndez cultivó con lo divino y cómo esta relación esencial fue la fuente de sus mayores bendiciones. La conexión con Dios se convirtió en el fundamento de su vida y enseñanzas, revelando un camino de abundancia y positividad. Connie Méndez nos enseña que la conexión con lo divino no es simplemente un acto ritual, sino un diálogo constante y una relación viva. Cada momento de oración, cada instante de reflexión, se convierte en una oportunidad para fortalecer esa conexión y recibir las bendiciones que fluyen de lo alto. La gratitud, como expresión de esta conexión, se convierte en una forma de abrir el corazón a la abundancia divina. Connie compartía cómo la práctica diaria de agradecer no solo transformó su perspectiva, sino que también abrió las compuertas de las bendiciones, mostrando el flujo constante de la gracia divina. Al explorar este tema, surge la pregunta crucial: ¿cómo podemos fortalecer nuestra conexión con lo divino en medio de las vicisitudes diarias? ¿Cómo podemos experimentar la abundancia que proviene de esta conexión profunda? En esta tercera parte, nos adentraremos en la esencia misma de la filosofía de Connie Méndez, la fe inquebrantable en Dios y cómo esta creencia transforma no solo la perspectiva, sino la propia realidad. La fe se convierte en un puente directo hacia la manifestación de las bendiciones divinas. Connie nos enseña que la fe no es simplemente creer en lo que no se ve, sino la certeza interna de que, aunque no se vean los frutos de nuestras peticiones, la respuesta divina está en camino. Esta fe inquebrantable es un ingrediente esencial en la fórmula de la manifestación de las bendiciones. La vida de Connie Méndez es un testimonio de cómo su fe guió cada uno de sus pasos. Desde desafíos económicos hasta momentos de incertidumbre, su creencia firme en la bondad de Dios y en la promesa de la prosperidad nunca titubeó. Su fe no solo le brindó consuelo en momentos difíciles, sino que también actuó como un imán que atrajo bendiciones a su vida. En esta exploración, nos sumergiremos en la idea de cómo la fe puede ser cultivada y fortalecida en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos nutrir esa fe inquebrantable que nos conecta directamente con las bendiciones divinas? En esta cuarta parte, exploraremos cómo la positividad, como una bendición directa de Dios, permeó la vida cotidiana de Connie Méndez y actuó como un imán para atraer más bendiciones. La actitud positiva no solo fue una elección, sino una manifestación de su profunda conexión con lo divino. Connie Méndez creía que mantener una actitud positiva no solo generaba bienestar emocional, sino que también abría las puertas a un flujo constante de bendiciones. Cada día se convertía en una oportunidad para agradecer y anticipar la llegada de nuevas bendiciones, independientemente de las circunstancias. La positividad, desde la perspectiva de Connie Méndez, no era simplemente un estado de ánimo, sino una afirmación constante de la presencia de Dios en cada detalle de la vida. Cada desafío se transformaba en una oportunidad para aprender y crecer, y cada logro era motivo para agradecer y compartir la alegría con los demás. Al explorar este tema,
consideremos cómo la positividad puede ser una herramienta práctica para transformar nuestras realidades diarias. ¿Cómo podemos cultivar una actitud positiva que actúe como imán para las bendiciones divinas? En esta quinta parte, nos sumergimos más profundamente en el papel central que la gratitud desempeñó en la vida de Connie Méndez como una puerta de entrada directa a las bendiciones divinas. La práctica diaria de agradecer se convirtió en una disciplina espiritual que transformó su realidad y la de aquellos que la rodeaban. Connie Méndez nos enseña que la gratitud no es solo un gesto de cortesía, sino una expresión consciente de reconocimiento hacia Dios por cada regalo, por cada desafío que se presenta como una oportunidad de crecimiento. A través de la gratitud, Connie experimentó cómo las bendiciones divinas se multiplicaban en su vida. La puerta de la gratitud se abre hacia la abundancia. Al agradecer, no solo reconocemos las bendiciones presentes, sino que también abrimos nuestras vidas a las bendiciones futuras. La gratitud se convierte en un imán que atrae la bondad divina y prepara el terreno para la manifestación de sueños y deseos. En esta exploración, consideremos juntos cómo la gratitud puede ser cultivada como una práctica diaria. En esta sexta parte, exploraremos el papel fundamental de la oración en la vida de Connie Méndez y cómo esta conexión constante con lo divino se convirtió en una fuente inagotable de bendiciones. La oración no fue solo un acto ritual, sino una conversación continua con Dios que permeó cada aspecto de su existencia. Connie Méndez nos enseña que la oración es una herramienta poderosa para mantener la conexión con lo divino. Cada palabra pronunciada en oración es una afirmación de fe y una apertura para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. La oración, desde su perspectiva, no solo es hablar con Dios, sino también escuchar con el corazón abierto. La bendición continua, como resultado de una relación constante con Dios, se convierte en una corriente que fluye a lo largo de la vida. Cada día se vuelve una oportunidad para recibir nuevas bendiciones, no solo para uno mismo sino también para ser un canal de bendición para los demás. Al explorar este tema, consideremos juntos cómo la oración puede ser una práctica cotidiana que nos conecta directamente con las bendiciones divinas. ¿Cómo podemos cultivar una vida de oración que se convierta en un flujo constante de bendición en nuestra vida y en la vida de los demás? En esta séptima parte, exploraremos cómo la búsqueda de propósito se convirtió en un viaje lleno de bendiciones en la vida de Connie Méndez. Descubriremos cómo la alineación con el propósito divino no solo le otorgó significado a su vida, sino que también fue la fuente de innumerables bendiciones que la acompañaron en su trayectoria. Connie Méndez creía que cada uno de nosotros tiene un propósito único, un camino trazado por Dios que, al ser descubierto y seguido, desencadena un flujo constante de bendiciones. La conexión con lo divino se intensifica cuando nos alineamos con nuestro propósito, permitiendo que las bendiciones fluyan de manera natural. La búsqueda de propósito no es solo un viaje individual, sino también una oportunidad para ser un instrumento de bendición para los demás. Connie compartía la idea de que encontrar el propósito no solo transforma la propia vida, sino que también contribuye al bienestar de la humanidad en su conjunto. Al explorar este tema, consideremos juntos cómo podemos descubrir nuestro propósito y alinearnos con la bendición divina que fluye a través de él. ¿Cómo podemos ser conscientes de nuestra contribución única al mundo y permitir que esa conciencia nos llene de gratitud y bendiciones? En esta octava parte, exploraremos la fascinante intersección entre la ley de atracción y la voluntad divina en la filosofía de Connie Méndez. Descubriremos cómo esta poderosa ley puede ser una herramienta que, cuando se alinea con la voluntad de Dios, desencadena un flujo armonioso de bendiciones en la vida. Connie Méndez entendía que la ley de atracción no era simplemente un conjunto de principios cósmicos, sino una manifestación de la voluntad divina en acción.
Al alinear nuestros pensamientos, deseos y acciones con la voluntad de Dios, creamos un imán poderoso que atrae bendiciones alineadas con nuestro bienestar y el bienestar de los demás. La ley de atracción, según la perspectiva de Connie, no se trata solo de manifestar cosas materiales, sino de co-crear una realidad que esté en armonía con los planes divinos. En este enfoque, la manifestación de bendiciones no es simplemente un acto egoísta, sino un proceso que contribuye al plan más amplio de Dios para la creación. Al explorar este tema, consideremos cómo podemos entender y aplicar la ley de atracción de manera alineada con la voluntad divina. En esta novena parte, exploraremos la capacidad única de Connie Méndez para transformar desafíos aparentemente insuperables en oportunidades de bendición. Descubriremos cómo su enfoque positivo y su fe inquebrantable le permitieron ver cada obstáculo como un escalón hacia mayores niveles de bendición divina. Connie creía que en medio de los desafíos, Dios nos brinda oportunidades para crecer y recibir bendiciones que, de otra manera, podríamos pasar por alto. Cada dificultad se convierte en un catalizador para fortalecer la conexión con lo divino y abrirnos a nuevas formas de gracia. La filosofía de Connie Méndez no niega la existencia de desafíos, sino que destaca la posibilidad de encontrar bendiciones incluso en los momentos más difíciles. Al abrazar la idea de que cada desafío es una puerta que conduce a nuevas oportunidades, ella nos invita a cambiar nuestra perspectiva y ver más allá de las apariencias. Al explorar este tema, consideremos juntos cómo podemos aplicar esta perspectiva transformadora en nuestras vidas. En esta 10ª parte, exploraremos cómo Connie Méndez, incluso en medio de la adversidad, elevó el arte de la gratitud a nuevas alturas. Descubriremos cómo su enfoque consciente en agradecer, incluso en los momentos más desafiantes, actuó como un imán para atraer bendiciones divinas y transformar la adversidad en oportunidades de crecimiento. Connie entendía que la gratitud no debería limitarse a los momentos de alegría, sino que se vuelve aún más significativa en los tiempos difíciles. En lugar de sucumbir a la desesperación, ella optaba por agradecer por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de fortalecer su fe y conexión con lo divino. La práctica de la gratitud en medio de la adversidad se convierte en un acto de resistencia espiritual. En lugar de permitir que las circunstancias negativas dicten su perspectiva, Connie Méndez elegía agradecer y confiar en que Dios transformaría incluso las situaciones más difíciles para su bien. Al explorar este tema, consideremos juntos cómo podemos incorporar el arte de la gratitud en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos adversidades. ¿Cómo podemos cultivar la gratitud como una herramienta de transformación en medio de los desafíos? En esta 11ª parte, exploraremos el hermoso principio de la bendición que Connie Méndez incorporó en su vida, la idea de que compartir abre un flujo constante de abundancia. Descubriremos cómo su generosidad y actitud desinteresada fueron reciprocadas por el universo, multiplicando las bendiciones en su vida y en la vida de aquellos a quienes tocó con su amor y sabiduría. Connie entendía que compartir no solo es un acto material, sino un flujo de energía positiva que crea un ciclo constante de bendición. Al dar sin esperar nada a cambio, ella creía que se establecía una conexión directa con la fuente divina, activando un flujo continuo de abundancia en su vida. La bendición de compartir se convierte en una práctica consciente de abrir nuestras manos y corazones para dar. Al hacerlo, no solo contribuimos al bienestar de los demás, sino que también creamos un espacio para recibir mayores bendiciones en nuestra propia vida. En esta exploración, consideremos cómo podemos incorporar la bendición de compartir en nuestras vidas diarias. ¿Cómo podemos abrirnos a dar y recibir de manera constante, multiplicando las bendiciones tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean? En este fascinante recorrido a través de la vida y enseñanzas de Connie Méndez, hemos explorado cómo la gratitud, la fe y la conexión con lo divino son las claves para desbloquear un flujo constante de bendiciones.
Connie nos mostró que la vida se llena de abundancia cuando aprendemos a agradecer, confiar y mantener una conexión profunda con la fuente divina. Ahora, te invito a aplicar estas enseñanzas en tu propia vida. Practica la gratitud diaria, mantén una fe inquebrantable y cultiva una conexión más profunda con lo divino. Descubre la riqueza en los detalles simples de la vida y comparte generosamente con aquellos que te rodean. Si este video te ha inspirado y te ha proporcionado perspectivas valiosas, te animo a expresar tu aprecio dando un me gusta. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido inspirador y reflexivo en el futuro. La filosofía de Connie Méndez es una fuente inagotable de sabiduría, y al suscribirte, te aseguras de no perderte futuras exploraciones de temas que nutren el alma y fortalecen la conexión con lo divino. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento personal y espiritual. Deseamos que tu vida se llene de bendiciones continuas mientras aplicas estas poderosas enseñanzas. Da un like, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje de inspiración.